Hola a todos. Hoy quería subir un vídeo de taxonomía de los nombres científicos de las especies, porque la verdad es que hay un montón de vídeos en YouTube en los que los nombres están mal y reconozco que aunque no soy de las que intenta aprenderse los nombres en latín de las especies, sí es cierto que alguno se me va quedando. Pero bueno, el caso es que el otro día vi un vídeo de pajarillos en el que ponía los nombres científicos y alguno me sonaba raro, no lo recordaba así, vaya. Y como además sigo a esta persona y sus vídeos me parecen serios, pues empezaron las dudas. En concreto fue con el verderón común, Chloris chloris ponía, y me venía a mí a la mente Carduelis chloris. Lo busqué en mi guía y efectivamente mi guía viene como Carduelis chloris. Si bien es cierto que ya tiene unos cuantos añitos, pues me sorprendió lo del cambio de género. Quiero decir que es que ni siquiera es una subespecie que hayan comprobado que está lo suficientemente separada genéticamente hablando como para ser considerada especie, ¿no? Sino que era el género. Total que tocaba investigar y ya puestos por revisar todos mis vídeos por si acaso. Tengo que reconocer que un poco nerviosa porque suelo fiarme mucho de mi guía y al ver lo del verderón pues pensé que quizá no había contrastado los demás, pero sí. Excepto un taxón controvertido como es la tarabilla, ya lo adelanto, el resto están correctos. Y por supuesto si hace falta pues añadiré correcciones, aclaraciones o lo que haga falta en la descripción de los vídeos o en los comentarios. Chloris chloris, en mi guía Carduelis chloris, el siguiente paso voy a Google, tecleo verderón común y te sale la Wikipedia donde viene como Chloris chloris, pero debajo de toda la taxonomía añade sinónimo científico Carduelis chloris. Entonces, vamos primero a definir brevemente lo que es la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos según criterios naturales, estableciendo grupos de organismos con unas características comunes. Cada uno de estos grupos recibe el nombre de categoría taxonómica o taxón y la categoría taxonómica básica es la especie, usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas características, permitiendo la descendencia fértil entre ellos. Para nombrar a las especies se usa la nomenclatura binomial propuesta por Linneo en 1753, según la cual el nombre de cada especie consta de dos palabras que se escriben en latín. La primera, con mayúscula inicial, indica el género y la segunda describe una característica específica de la especie. Bueno, ahí vemos las distintas categorías taxonómicas y la clasificación taxonómica del ser humano como ejemplo. Las especies que comparten muchas características se agrupan y forman la siguiente categoría taxonómica, que es el género. Los géneros se agrupan en familias y así sucesivamente se forman el orden, la clase, el filo si se trata de animales o la división si se trata de plantas, el reino y el dominio. Ya que hablamos de esto, comentar que la clasificación de los animales en vertebrados e invertebrados, según tengan o no columna vertebral y un esqueleto interno formado por huesos, aunque es un criterio útil y que se utiliza desde hace siglos, no es un criterio científico. En realidad, usando criterios científicos, el reino animal se divide en cerca de 40 grandes grupos o filos y todos los vertebrados pertenecen a un solo filo, el filo Chordados, que incluye también otros animales no vertebrados, ojo con esto. Y el resto de filos corresponden a animales invertebrados, término que, repito, no corresponde con ninguna categoría taxonómica. A ver si algún día tengo tiempo y subo algún vídeo de esto, que también viene muy bien para los chavales. Es decir, vertebrados lo vais a encontrar como un subfilo del filo Chordados, algo así como la subespecie, como luego veremos, y por ejemplo una abeja pertenece al filo Artrópoda, a los artrópodos. Bueno, ¿y la subespecie entonces? ¿No es también una categoría taxonómica dentro de la especie? Pues lo que decíamos antes con el subfilo vertebrados, ¿no? Son categorías taxonómicas porque son grupos de clasificación, pero no son los grandes taxones, digamos. Como ya habíamos dicho antes, la categoría taxonómica básica es la especie. Bueno, de hecho diferencian entre categorías taxonómicas principales y categorías taxonómicas subordinadas o intermedias. Según la Wikipedia, se denomina subespecie a cada uno de los grupos en que se dividen las especies y que se componen de individuos que, además de los caracteres propios de la misma, tienen en común otros caracteres morfológicos por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de las demás subespecies. Desde el punto de vista estrictamente sistemático o de la taxonomía, es la categoría taxonómica comprendida entre la especie y la raza. No está muy clara la línea de separación entre los conceptos de raza y subespecie. El término raza se utiliza con más frecuencia fuera del ámbito científico, por lo que en taxonomía solo se emplea para la distinción morfológica en un número muy limitado de especies, como los animales domésticos. Y bueno, raza en animales en plantas variedad.
Por ejemplo, el perro tiene como nombre científico, según la nomenclatura trinomial, en este caso por la subespecie, el trinomen Canis lupus familiaris, donde Canis es el género, Canis lupus los dos nombres sería la especie y Canis lupus familiaris los tres es la subespecie. O sea, una nomenclatura trinomial está formada por tres nombres, el genérico, el específico y el subespecífico. Bueno, al perro también lo podemos encontrar con la nomenclatura binomial Canis familiaris, según se considere que es una especie por derecho propio o una subespecie del lobo. De esto iba un poco el vídeo también. Y bueno, añadir que en la imagen todos los nombres están escritos en mayúscula, que no debería, ya lo hemos visto, pero bueno, teniendo en cuenta que es una imagen y que además es la que mejor me ha parecido para no liarlo con más categorías taxonómicas, como suborden, subfamilia, tribu, subtribu y demás, bueno, pues he optado finalmente por poner esta. Aprovecho para contar aquí lo que ocurrió con el águila imperial ibérica. Pues en mi guía, por ejemplo, se la considera una subespecie del águila imperial, Aquila helíaca adalberti, y ahora es una especie como tal, Aquila adalberti. En la Wikipedia pone esto del águila imperial ibérica. Hasta no hace mucho se la consideraba una subespecie del águila imperial, Aquila helíaca, pero los estudios de ADN de ambas aves, realizados por los investigadores Seibold, Helbig, Mayburg, Negro y Wink en 1996, demostraron que estaban lo suficientemente separadas como para constituir cada una de ellas una especie válida. Bueno, ya que estoy, os comento lo de la taravilla, porque es un taxón controvertido. Saxicola torquatus es un taxón controvertido porque en el pasado incluía especies tanto de Europa como de África. Además, el género Saxicola pasó de formar parte de la familia Turdidae, los zorzales y los mirlos, a la familia Muscicapidae, los papamoscas. Y además, debido a una confusión inicial al separar las subespecies en especies según de dónde provenían, Saxicola torquatus fue inicialmente atribuido a la especie europea, pero en la actualidad es Saxicola rubicola, ¿vale? En la página de la SEO aparece así, pero también hay que decir que en algunos sitios todavía se puede encontrar con los dos nombres o incluso como subespecies, Saxicola torquatus rubicola. Y de hecho no ha sido todavía aceptada por algunos organismos que la siguen considerando un taxón conespecífico de Saxicola torquatus, aunque sí por otros, y el Grupo de Trabajo Taxonómico de BirdLife International la tiene en revisión. Dicho lo cual, humildad ante todo, considero que la nomenclatura correcta para la taravilla europea es Saxicola rubicola, como aparece en la SEO, y no como en mi vídeo de la guía visual para la identificación de aves pequeñas 2. Creo que es el único fallo que he cometido, pero seguiré revisando por si acaso. Por ejemplo, según mi guía, mucho más fácil de recordar, también hay que decirlo, los páridos, que son los carboneros y los herrerillos, pues todos ellos pertenecen al género Parus, y esto ya no es así. Carbonero común, Parus major, carbonero garrapinus, Parus ater, ahora es Periparus ater. El carbonero garrapino, sin embargo, sigue apareciendo en Ecurred como Parus ater. Y bueno, Ecurred es una fuente fiable también. Debe ser algo así como Enciclopedia Cubana en la red, una especie de Wikipedia en Cuba. No voy a entrar en los motivos por los que dicha información no amplía la contenida en la Wikipedia, porque eso son cosas de los gobiernos y del acceso a Internet de los cubanos y demás, pero bueno, que ahí está. Aunque visto lo visto, al menos aquí y en mi opinión, lo mejor es seguir la SEO. Y los herrerillos, herrerillo común, Parus caeruleus, en mi guía ahora Cyanistes caeruleus. Y el herrerillo capuchino, Parus cristatus, en mi guía ahora Lophofanes cristatus. Pues eso, mucho más fácil recordar el género Parus para todos y además pues queda raro, entre comillas, ¿no?, que los dos herrerillos sean de distinto género y lo mismo los dos carboneros, pero es así, supongo que por estudios posteriores del DNA, del ADN, vaya. Pero lo que os decía, pueden aparecer también los dos géneros. Podemos encontrar al herrerillo común, por ejemplo en Ecurred, con los dos nombres, Parus cyanistes entre paréntesis caeruleus. Y en el apartado taxonomía pone lo siguiente, la especie fue descrita por primera vez por Linneo en su Systema Naturae de 1758 como Parus caeruleus. La mayor parte de las autoridades mantiene cyanistes como subgénero de Parus, aunque la Unión Británica de Ornitólogos trata cyanistes como un género distinto. En otras ocasiones no es la Unión Británica de Ornitólogos, sino la americana, pero da igual. Total, nos vamos a la SEO, que lo pone como Cyanistes caeruleus. Bueno, pues a esos nombres anteriores, digamos, se los considera efectivamente sinónimos científicos. Y si buscamos en la Wikipedia sinonimia en biología, y recalco esto de en biología porque luego hace distinción entre sinonimia en botánica y sinonimia en zoología, bueno, pues lo primero que pone es nombre científico de un taxón que ya no es válido por revisión taxonómica posterior. Con esto nos quedaría claro, ¿no? Pero cito textualmente ahora lo que pone en sinonimia en zoología.
Con frecuencia al mismo taxón a lo largo del tiempo se le asignó más de un nombre, lo que puede crear mucha confusión entre la comunidad científica. El principio de autoridad utilizado antes de la aparición del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica contribuye a la proliferación de nombres y su uso interesado por partidarios de un zoólogo u otro. Tras la aparición del código, todos los nombres científicos se rigen por el principio de autoridad y sinonimia, según el cual el nombre válido de un taxón es el sinónimo más antiguo. Todos los demás nombres de ese taxón se consideran sinónimos más modernos y no deben usarse. Es decir, una cosa es un sinónimo propiamente dicho, un nombre científico anterior que ha sido sustituido por otro por revisión taxonómica posterior, y otra cosa es la autoridad binomial, la autoría, digamos. En la Wikipedia lo que os decía aparece así, el nombre antiguo como sinónimo científico debajo de la taxonomía de la especie que sea con el nombre nuevo, digamos. Por simplificar y no liarnos con sinónimos y demás, es simplemente que ha cambiado el nombre porque por estudios posteriores han encontrado nuevas características en las especies que hace que se puedan asignar a otro género o subespecies en especies separadas. En fin, un poco de lío, pero creo que queda claro el objetivo del vídeo, que es que diferenciemos cuándo el nombre científico es un error de verdad, digamos, y cuándo es un nombre anterior que ha sido modificado con posterioridad, cuanto más y encima estamos ante un taxón controvertido. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil y hasta la próxima. Bye bye.